Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad, episodio número 71. Hackear por una causa, el lado gris del hacktivismo, ¿no? Ya en un par de episodios hemos como tocado el tema por encimita, ¿no? Pero pues hoy vamos ya de lleno con el tema del hacktivismo y lo que representa como esta zona medio gris ahí, medio turbia, digámoslo así, ¿no? Vámonos primero con los comentarios de la semana. Nos escribió Cristian Espinosa. Dice: hola muchachos, por acá Cristian Espinosa desde Chile. ¿Podrían hablar respecto a cómo comenzar y el posible destino de la criptografía cuántica? Ya estamos al día con los capítulos. Excelente podcast. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues, Entonces, empezamos con este comentario. Y de ahí nos arrancamos con el tema que nos compete el día de hoy. Entonces ahorita Paquito nos va a hablar un poquito de pues las bases que él cree que deberíamos tener para poder adentrarnos en este mundo, ¿no? Hablamos un poquito ya de criptografía cuántica o postcuántica cuando hablamos precisamente del cómputo cuántico hace un par de episodios o ya más, creo que no, sí, creo que sí, ya fue hace bastantito. nomás. Pero por Sí lo habíamos ahí tocado. hay un episodio específico que de hecho por ahí compartimos una foto que tomó Paquito en Inglaterra de una computadora cuántica y demás. Entonces, si les interesa como ese tema más a fondo, ahí lo pueden ver, ahí sí ya hablamos mucho más a detalle de las cosas. Pero, atacando directamente la pregunta de Cristian, vamos a ir con cómo empezar en criptografía cuántica, que yo creo que se refiere a cómo empezar a entender y empezar a saber y demás, ¿no? Entonces, pues la recomendación, obviamente, para todo lo que tiene que ver con cuántico, y ahorita Paquito va a entrar un poquito más a fondo, es pues tener bases en matemáticas, informática, ingeniería, sistemas, física y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo tiene que ver con los algoritmos y los procesos, sino, como Paquito nos va a explicar, pues un montón con precisamente cómo funciona la física cuántica. Entonces es un buen punto de partida porque para estudiar estos algoritmos que han sido propuestos por el NIST, que es el Kyber para cifrado y el Dilithium para firmas digitales, pues sí hay que entender conceptos un poquito más allá o más profundos que la criptografía simple a la que estamos como que pues acostumbrados, ¿no? Entonces, a ver, Paquito, échele. Pues mira, ya que tocaste el tema de las materias a revisar, ya que decías matemáticas, pues de las primeras cosas que tienes que entender es el álgebra lineal, que se acuerda que son vectores, matrices y espacios vectoriales, que es cuando tú defines ciertas operaciones matemáticas para crear una validez en esos espacios. Espero acordarme bien de lo que estoy diciendo. Operaciones modulares, cuerpos finitos y teoría de errores. Eso sí, no lo domino. La segunda parte, que obviamente es en lo que la criptografía actual, como algoritmos como DES y Blowfish y otras cosas, es las redes euclidianas, que son las famosas eh, curvas euclidianas, que según recuerdo, es para poder buscar números primos muy grandes
y entonces incrementar, en este caso para la computación post-cuántica, son problemas difíciles sobre redes a resolver, como es el Shortest Vector Problem, o SVP por sus siglas pues en inglés, y el Learning with Errors, que es el LWE. Entonces, aquí lo que se hace con estas dos cosas es buscas el punto más cercano entre una red tridimensional de puntos infinitos. Es extremadamente difícil en ciertas condiciones. Esto, en otras palabras, es En como español, buscar todos los puntos que pudiera tocar la luz que emite un foco. ¿Te imaginas calcular todos los puntos que podría emitir la luz de un foco? Eso es lo que busca la parte de estas redes euclidianas para poderlo calcular, ¿no? Hay más cosas como la parte de multivariables polinomiales, perdón, son sistemas de ecuaciones que no son lineales, o sea, que no son una gráfica muy estable, sino más o menos usan códigos de una persona que se llama McEliece, que se basan en ocultar estructuras de corrección de errores. Ya estamos hablando de un poquito más avanzado de matemáticas, ¿no? Y de ahí las curvas elípticas que también se basan, como ya lo dije, para el descubrimiento y el traslado de números primos muy, muy grandes. Yo, la verdad, yo me iría, aparte de todo esto, que yo creo que es a mí lo que más nos confundió en aquel programa que nos pusimos a investigar todos, es además entender qué carambas es un qubit. Un qubit, como te acordarás, en una computación lógica primitiva, que es la que todo el mundo conocemos, solamente hay unos y ceros. La ventaja, el binario. ajá, que es el Ujú. binario, que es el abrir una lata o cerrar la lata, ¿no? Ese es el uno y el cero. Pero imagínate que una lata de Bacardí pudieras tenerla abierta y cerrada al mismo tiempo, o abierta por dos lados, o muchas cosas, y eso hace pues el qubit. El qubit puede representar un doble cero, un uno cero, un cero uno o un cero cero simultáneamente, y el uno uno simultáneamente. Y es en donde comienza la parte interesante, porque te abre más posibilidades y tienes más permutaciones y combinaciones que solamente un sistema binario. Entonces, eso es por lo que lo hace mucho más robusto. Y luego también lo platicamos aquí en el programa, que esa foto que yo encontré fue de uno de los headquarters de IBM, en donde IBM acababa de descubrir una cosa que se llama qubits interconectados, que era un gran avance por tanto física como cuestiones de cifrado o criptográficas, en donde si tú cambiabas el estado de uno de los qubits, que se le llaman spins, si tú cambiabas uno de sus spins para que en vez de que estuvieran en 1,1, estuviera en 1,0, al tú hacer ese cambio de los spins, que otra vez tienes que entender un poquito más de física, yo tampoco lo entiendo mucho, pero lo he ido. Y entonces cuando tú haces ese cambio, resulta que hay un qubit gemelo que hace el mismo cambio sin que nadie le diga, porque está entrelazado. No me preguntes a qué nivel ya. Yo ya no entiendo si es teoría de cuerdas o qué carajos se están haciendo, pero ya descubrieron y hay toda una explicación de por qué se entrelazan. Pero lo importante de esto es que creas una comunicación sin la necesidad de un medio. Porque hoy, para que tú hagas algo similar con un sistema binario, que es lo que hacemos nosotros con el Internet, es el intercambio de unos y ceros a través de un medio llamado cable de internet, Wi-Fi, mesh o la cosa que tú quieras, pero tiene que haber una sincronización entre dos puntos por un medio físico. En este caso, no hay un medio físico, es un medio, lo vuelvo a decir, yo no lo entiendo, hay un medio mucho más allá que provoca que sin un medio físico puedan hacer esta sincronización, ¿vale? Y luego, ya que entendiste un poquito de matemáticas, ya que entendiste un poquito de física cuántica, ahora te tienes que meter a los fundamentos de el cifrado básico, que son los ejemplos de AES, DES, Blowfish con DES, cuáles son las combinaciones.
entender también la parte de criptografía asimétrica y simétrica. La simétrica es la que tú conoces, en donde un emisor tiene una contraseña y la otra parte tiene pues el secreto, y entonces tú entregas la contraseña para poder abrir, y en ese aspecto tú no puedes compartir la contraseña con nadie para poder hacer los cifrados, y por eso se llama simétrico. En el asimétrico, que es lo que le llaman la llave pública y la privada, tú tienes una llave privada y publicas la llave pública para que te cifren la información, y cuando tú la obtienes cifrada, solamente tú puedes descifrarla porque solamente tú conoces la respuesta a la ecuación, que de hecho en eso se basa, en ecuaciones muy, muy largas. Tú le mandas la ecuación a la persona para que él la procese con sus números, te da el resultado, y tú tienes otra ecuación que te da el resultado al revés para tener tu información como se conoce, ¿no? Entonces, esto es, o sea, sí hay es una buena área de estudio, creo que sí. Ahora sí se metió Es un, Paquito a los fierros y las trancas. Es pues, correcto. es que yo creo que es un tema muy interesante, pero aquí es en A la donde vez hago complejo. una pausa. Es complejo, qué bueno que les interese, simplemente, pero hay una advertencia que debo de hacer, o no sé qué opinan Luis y Peter, pero es bueno entenderlo a un nivel básico para saber qué viene, cómo viene, cuál es la tendencia. La tendencia es que el primer hype fue porque se descubrió que con computadoras cuánticas, como tienen un mayor procesamiento, pues puedes resolver los problemas más rápido de su antecesor, que es normal. Pero lo dijimos en ese programa, que ojalá lo escuches o lo Es escuchen. el episodio 55. Gracias. El 55. Entonces, lo primero que tienen que saber es, ahorita solamente las computadoras cuánticas son limitadas, y solamente ciertas empresas con mucho poder o gobiernos las tienen. ¿Están haciendo pruebas? Claro que están haciendo pruebas, porque como todo es investigación. Número dos, no hay ninguna con acceso público hasta el momento. Creo que IBM te daba en su página web Ujú. un poquito de una probadita de si te querías poner muy, pues muy pues a la moda, te dejaban programar un poco con los famosos qubits. No más que te lo advierto, ponerte a programar con qubits es bastante complejo porque tienes que rehacer muchos conceptos de programación binaria, ahora pasarlo a programación de qubits, y hacerte bolas un poquito un rato. Y ahí te requeriría saber o tener bases de programación normal para dar el salto para la de qubit. Entonces, bueno, IBM sí tiene como un poquito de recursos abiertos para que medio entiendas un poco, pero no te dan acceso a procesamiento, no te dan acceso a otras cosas. ¿Cuál es la tendencia de lo que tú hablas? Es todas las marcas o mayores fabricantes de seguridad que hacen cuestiones de cifrado, que creo que ya todo el mundo lo usa, ¿no? Las arquitecturas de Zero Trust, en donde tienes una comunicación cifrada entre diferentes puntos, como es una persona pues, en su casa con su empresa. Tienes firewalls, tienes puntos finales que también comunican. Ellos se están adelantando un poco, y hay algunos productos que sí ya cuentan con estos algoritmos que dijo Peter de la NIST, aunque, siendo sinceros, eso es para estar preparados para cuando venga el salto de que todo mundo ya lo esté usando. Se empezó a hablar de que habían roto los cifrados, sí, ya los habían roto unos investigadores rusos en el afán de entender qué tan fácil es afectar la criptografía. Bueno, no se dice criptografía, que es algo que me van a matar siempre, pero cómo es que afectan los cifrados de una computadora normal ahora con una supercomputadora. Pues yo creo que es normal, ¿no? Pues siempre que descubren de un coche eléctrico que no estaban tan desarrollados o bueno, una máquina de vapor contra una máquina de gasolina, pues obviamente que el de gasolina pues le ganaba, pues porque tenía más tecnología, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. No puedes comparar una computadora binaria contra una computadora que es cuántica, que tiene mucho más poder de procesamiento.
Y bueno, eso es lo que te tratamos de explicar. Ojalá lo puedas poner más en pausa para que vayas viendo como los temas y sobre todo también consulta a los que van como en la punta, que yo creo que hoy IBM es la punta de los Ujú. que más sacan como los papers de qué están haciendo, recursos, te regalan accesos a, creo que Watson es la que te permitía hacer estas simulaciones como de programación pues con Qubit. Yo creo que ese sería como el camino. Sin embargo, espero que lo estés tomando como algo nada más para estar consciente y de qué es lo que viene. Si te quieres dedicar a la parte de cifrados y criptografía, yo me detendré un poco a preguntarte, ¿estás dispuesto a cambiarte de país o a buscar becas para el extranjero? Porque lamentablemente en México no hay investigación al respecto. Yo conozco a un amigo que se tuvo que ir a Holanda, a la Haya, con un doctorado en matemáticas dedicado específicamente a criptografía. El tipo es muy bueno pero hoy está pues en una marca de Holanda porque es el único que sí le paga por hacer o diseñar cifrados para lo que ellos necesitan. Pero es uno de todas las personas que, digo, yo sé que no conozco muchas personas, pero pues es uno de tal vez 1000 personas o no sé cuántas personas yo conozca, pero yo creo que es bastantes, ¿no? Entonces, Sí, o sea, como lo dijimos en ese episodio, recordemos que esta transición y todas estas transiciones a nuevas tecnologías siempre es muy progresiva, ¿no? O sea, es poco a poco, paso a pasito, no va a ser de la noche a la mañana, la van a ir incorporando pues lentamente, ¿no? Y obviamente conforme más personas puedan tener acceso a estos recursos y demás, pues se podrá ir como haciendo un poco más público el acceso. Pero pues hoy en día es muy limitado el acceso y todavía faltan muchos años donde esta criptografía postcuántica va a seguir conviviendo con los algoritmos clásicos de RCA, SC, etcétera, etcétera, ¿no? Y si quieres como clavarte más, puedes explorar proyectos como el Open Quantum Safe, que es el LIBOX, es LIBOQS, que implementa estos algoritmos y también, obviamente, como decía Paquito, pues aprender lenguajes de programación, ¿no? Python, C++, lo básico para poder empezar a entender primero lenguajes de programación, matemáticas, físicas y de ahí empezar a construir con estas bases y ya meterte de lleno a lo que es la computación cuántica, postcuántica y demás, ¿no? La herramienta de IBM es el Qiskit, que es Qiskit, que es el que te permite simular estos entornos cuánticos para pues, que si ya tienes las bases necesarias, pues puedas empezar ahí como que a jugar un poquitín. No sé si está abierto a todo el público, pues pero por ahí puedes investigarle. Y hay un par de cursos inductorios que vi en internet de edX, de Coursera y de algunas plataformas universitarias que ya ofrecen material sobre criptografía postcuántica y computación cuántica segura. Pero otra vez, es información pues bastante limitada, ¿no? O sea, todavía no es como para hacer una carrera en base a eso, pues todavía no. ¿Y hacia dónde va la criptografía postcuántica? Pues el NIST es el que está estandarizando los algoritmos que están enfocados a la computación cuántica y el año pasado apenas anunció los primeros estándares que son el Kyber, que es KYBER, Dilithium, Sphinx Plus, que es SPHINCS+, y el HQC, que es HQC, ¿no? Y por ejemplo, Apple implementó el PQ3, que es un sistema híbrido entre lo postcuántico para el iMessage, que es como pues, los que han hecho un poquito ya en una aplicación, digamos, un poco más aterrizada a la vida del día a día de las personas tradicionales, ¿no? Pero pues ahí es la información que te podemos proveer, Cristian. Porque tampoco somos físicos ni de Big Bang Theory como para poder meternos de lleno a esos correcto. temas, pero pues quien quite y Se hace lo que se después el puede. Paquito ya bueno, nos lo Oh, bueno. encontramos allá en Holanda. Pero bueno, vámonos con el tema que nos compete el día de hoy. Activismo, hackear por una causa, el lado gris
de toda esta parte del hacktivismo. Ahora, para los que todavía no saben qué es el hacktivismo o no están como muy familiarizados con el término, básicamente el hacktivismo es el uso de habilidades informáticas para promover causas políticas o sociales, primordialmente, ¿no? Para hacer el famoso statement. Sus métodos van desde ataques de negación de servicio hasta el robo y filtración de documentos, que precisamente es como lo que ha hecho más ruido en la comunidad internacional con toda esta filtración masiva que se ha hecho en diferentes puntos de la historia. Ahora, ¿por qué decimos que es un lado gris? Porque si bien pues la causa que defienden puede ser válida, puede ser una buena causa, el tema es que no siempre está del todo claro si es ilegal o ético el proceder de los hacktivistas. Entonces muchas veces pues depende de la intención, del daño que están causando, el contexto político, estos efectos secundarios de terceros que están afectando, que no necesariamente estaban como dentro del objetivo principal, ¿no? Y las motivaciones que mueven al hacktivismo, pues generalmente es poder incluir una protesta contra la censura, la defensa de los derechos humanos, anticorrupción, exposición de abusos de poder, sobre todo como hacia los organismos o los gobiernos que pues no son tan éticos tampoco ellos, ¿no? Entonces como que tratan de combatir lo no ético muchas veces con cosas que no son tan éticas. Entonces por eso es que empieza pues todo este relajo, ¿no? Este desmadrito, digámoslo así. Entonces saqué 5 casos que creo que son los más relevantes en la época actual. El primero, y que ya casi todo el mundo conoce o debería de conocer, es Anonymous, ¿no? Anonymous ha estado activo desde oficialmente, digámoslo así, desde el 2008 hasta la fecha. Y cómo surge Anonymous, surge en los foros de 4chan, que era como estos foros medio grises también de contenido y demás. Y uno de sus primeros actos precisamente fue contra la Iglesia de la Cienciología en 2008, usando ataques de distribución de negación de servicio, el famoso doxing, que ya le hemos platicado un par de ocasiones, que el doxing es exponer información pues personal o privada y hacerla pública y conocimiento para todo el mundo, y obviamente con las filtraciones de documentos de esta organización, ¿no? Así fue uno de los primeros ataques y cómo empezó a hacerse de un nombre dentro del mundo del hacktivismo. Y el segundo gran ataque de Anonymous creo que fue en 2011, que fue cuando se revelaron las llamadas confidenciales entre el FBI y Scotland Yard en Inglaterra sobre ciberseguridad, y que también empezaron a atacar un montón de sitios a nivel gubernamental en Estados Unidos, incluido el Departamento de Justicia, ¿no? Esos creo que son los dos primeros y grandes ataques con los que Anonymous empezó como a poner un pie en el terreno del hacktivismo y hacer su famoso statement de aquí estamos para defender a los que sí y a los que no. El problema es que muchas veces pues se mezcla, ¿no? Como en cualquier protesta, como en cualquier manifestación en la vida real, donde de repente entran grupos de choque, infiltrados y demás, que empiezan a tomar otro rumbo de lo que era una protesta inicial, o las causas o el origen por lo cual se dio esa manifestación o esa protesta, ¿no? Y se empieza a tergiversar la información y se empieza a hacer como que un poco más violenta y más ruido, y ya no está como que muy claro el objetivo principal, que era defender los derechos humanos o abuso de poder o lo que sea, y se termina convirtiendo en una cloaca, digámoslo así, ¿no? Porque ya cada quien jala para su lado y entonces se viene haciendo ahí una cosa asquerosa. Otro de los grandes hitos del famoso hacktivismo, que empezó también en 2011, es un subgrupo de Anonymous que se hizo llamar Lulzsec. Pero no era su subgrupo, ¿eh? ¿No? Eran completamente aparte, porque el Lulzsec, o sea, Anonymous lo hacía por el hacktivismo, por ayudar, por la política. Lulzsec
nace, y es así, es como un Joker, que por eso fueron tan Por los peligrosos, LOLs, ¿no? porque nomás era por la diversión, por ver al mundo arder, así nomás era por lo que lo hacía. O sea, era un poquito. Y Bueno, y de si ahí usted... viene el famoso Sabo. Ajá. Y si ustedes recuerdan, en 2011 hubo un ataque masivo a muchas organizaciones perpetrado por Lulzec, y uno de los más grandes fue Sony Pictures, que empezaron a filtrar películas, atacaron también la red de, si mal no recuerdo, de PlayStation, ¿no? Se robaron los usuarios, datos de tarjetas, fue un ataque bastante choncho, donde se robaron datos de millones de usuarios, que aquí es donde empieza ya el famoso o la famosa área gris, ¿no? De y También esos lo que usuarios, pasó con pues, las qué culpa tenían, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Que esa es una de las grandes diferencias entre Lulzec y Anonymous, ¿no? Anonymous tuvo operaciones como la operación de Egipto y la operación de Occupy Wall Street, que fueron hasta el 2011, en donde apoyaban a la gente, o después pues vino la operación contra Prism y NSA, contra ISIS, cuando salió lo del KKK, que eran los Uh -huh. extremistas blancos. Ellos siempre han luchado como por este tipo como de defensa hacia las minorías política, y Lulzec, por el otro lado, como lo dice Peter, estos tipos sí le metían muy duro a más bien afectar a empresas disfrazados de una protesta de, es que como hiciste mal esto, ahora yo te voy a robar Ajá. la información. Compadre, no seas tan amable. Esa información realmente te sirve mucho y además también es mucho billete, ¿no? Sí, porque además al final, por ejemplo, en el caso específico de Sony, pues los más afectados fueron los usuarios finales, ni siquiera Sony, ¿no? Porque Exactamente. Sony, todo el tema de las películas y eso, que ahí empezó realmente creo el debate del famoso copyright, ¿no? Que Ujú, ahora ya ujú, ujú. persiguen por todo mundo y la piratería y de que si te encuentro, ¿no? Y lo ha platicado Paquito, por ejemplo, un par de ocasiones, que si tú obtienes este tipo de media, o sea, estas películas, canciones, discos, lo que tú quieras, ¿no? Que tiene copyright, la mayoría de las empresas son capaces de hacer como un tracking, y entonces ya no es quién la hizo, sino quién la paga. Entonces, por más que Lulzec haya sido el que perpetró el ataque y el que robó y el que extrajo la información, al final del día tú estabas en tu recámara o en tu sala ahí con tus compas viendo la película pirateada que te acaban de pasar y traca, ¿no? Te caía a ti todo el rigor de la ley porque tú estabas haciendo uso de contenido robado. Entonces imagínate que de repente se roban un coche y tú lo agarras y te lo llevas y al que paran es a ti, pues es lo mismo, básicamente. Entonces, pues ahí empezó todo este debate y como ahora ya en todos, ¿no? En Spotify, en YouTube, en muchas cosas, ¿no? Por ahí justamente el 2008 empezamos uno de los primeros podcasts que hicimos con el Cártel de Texas, donde poníamos rolas y era pues poner rolas por poner rolas. O sea, tú puedes poner cualquier rola, la subías a internet y nadie te decía nada, güey, ¿no? Y por ejemplo, hasta hace un par de meses todos esos episodios estaban en Spotify. Este, pero poco a poco nos los han ido bajando precisamente porque tiene contenido de copyright. Entonces antes el tema de los podcasts no estaba regulado ni tampoco había como un escaneo de este contenido de copyright, y ahora pues ya Que hay. todo fue por Metallica, ¿no? Con Napster cuando empezó la Pues pelea, que fue lo empezó primero. más o menos. Lo que pasa es que son como dos vertientes, ¿no? Porque Metallica con Napster fue el principio de lo que fue el peer-to-peer, ¿no? Ujú. Que Napster, para los que son muy jóvenes o todavía no existían, Napster fue de las primeras aplicaciones o programas que te permitía descargar cosas de internet, ¿no? Y cómo funcionaban todos estos diferentes programas, ¿no? Que al principio eran pues archivos directos y luego se como que evolucionó hacia los torrents, y pues hoy en día hay gente que todavía lo usa, pero la mayoría creo que ya ni siquiera sabe que es un torrent o estos formatos de peer-to-peer. Pero básicamente lo que era Napster, Ares, LimeWire, todas esas Ule, aplicaciones Hasta te ule. permitía cazar,
te permitía bajar pues cualquier tipo de media, ¿no? Películas, canciones, imágenes, lo que tú quisieras. Ya. Entonces, ¿cómo funcionaba el peer-to-peer? Básicamente había un origen, ¿no? La persona que ripeaba el disco o que conseguía la canción o lo que tú quieras y la ponía en un formato, en ese entonces solo era MP3, después ya había MP3, MP4, hasta los famosos FLAC, ¿no? Pero en ese entonces era el MP3 porque era el formato más bajito que te permitía pues que fuera un archivo de 2 megas, 3 megas, 4 megas, ¿no? Que en esos entonces pues la velocidad, mis queridos nietos, era pues muy lenta, ¿no? O sea, bajar una rola te podía tomar media hora, una hora. Entonces, No, hombre, más toda la noche. o toda la noche, si estabas Tú bajando. Yo, porque por eras ejemplo, yo rico, había tú, veces que sí tú dejaba porque eras bajando discos, millonario. entonces dejaba prendida la computadora toda la noche bajándose discos, güey. Pero bueno, el tema es que en ese entonces, pues nadie lo veía como piratería porque era como de que pues un carnal está compartiendo el contenido que él tiene, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, subía un disco de Paquito y entonces se conectaban básicamente a mi computadora, que hoy en día eso ya es, pues súper peligroso también ese pedo, ¿no? Pero bueno, en ese entonces, cuando todavía vivíamos en un vecindario bonito en el internet, básicamente como funcionaba el peer-to-peer era de punto a punto. Entonces había, no sé, 4 personas que tenían esa misma rola, entonces tú te conectabas a esas 4. Mientras más personas tuvieran el archivo, más rápido era. Entonces luego había cosas que sí estaba bien cañón de conseguir porque solo había una persona, entonces te tenías que esperar a que esa persona se conectara, abriera la aplicación de Napster, de Kazaa, de LimeWire, de lo que fuera, y de ahí empezar a jalar el archivo. Si esa persona se desconectaba, se pausaba. Y entonces te tenías que esperar hasta que otra vez estuviera conectado para seguir bajando el archivo desde su computadora. Entonces, y así era como funcionaba con el famoso peer-to-peer. Ya después salieron torrents, que ya pues fue como la evolución, que básicamente era el mismo principio, pero ahora cargabas un archivito que era como digamos, el índice, y ya ese índice te apuntaba unas semillas y era lo mismo, pero básicamente así funcionaba la piratería en la hermosa era del internet. Y Metallica precisamente fue el primero que dijo, hey, güey, me están robando. Y ahí fue el término, me están robando mi música. Que fue como de, Ah, wow, hombre. wow, ¿qué está pasando, güey? No estamos robando nada, güey, lo estamos compartiendo, te estamos haciendo famosos, que siempre ha sido el dilema, ¿no? Sobre todo como en el tema de música. Y hoy en día, pues, en eso terminó, ¿no? Porque Básicamente es es el Spotify dilema lo de, sube oye, y se pues comparte, si, güey. o si yo compro el disco, pues ¿por qué no puedo compartirlo? Porque yo compré el disco, o sea, yo tengo los derechos sobre el disco y es igual de tonto que decir, es que no puedes poner el disco a todo volumen en una fiesta porque lo estás compartiendo con tus invitados. No, pues Hay, por hay eso ahí compré el como disco, un ¿no? vacío O sea, legal en el cual se supone que sí está sí, como tipificado de es para uso, para consumo personal, ¿no? O sea, no es como para ponerlo en todos lados. Que es ok. como lo que, por ejemplo, la pelea que tienen muchas veces todas las cadenas de cable o de de televisión, ¿no? Que te dicen, pues De no sé, televisión, ¿no? en México que pues, Sky, Cablevisión, que ahora sí, y demás, que te decían, tú puedes poner mi programación en una tele, güey, pero es en la tele de Ah, tu casa, güey. O sea, si tú quieres poner una tele en un bar, en un restaurante, en lo que sea, es otro precio, güey. Entonces ya tienes que comprar el paquete empresa que ya te permite poner esa madre para que lo vean miles de personas o cientos de personas en tu local, ¿no? Que bueno, o sea, básicamente así fue y así fue como, regresando al tema, Lulzec empezó con el tema de Sony Pictures y hackeó la red de PlayStation y pues afectó a millones de usuarios y pues Sony la verdad es que pues salió bien librado hasta eso, porque podía perseguir a los que estaban haciendo uso de su contenido protegido y al final del día pues no pasó nada, no pasó a mayores y todo es continuó. correcto. Y a los usuarios pues sí los afectaron porque todas esas números de tarjeta de crédito y información personal y demás pues obviamente acabó en la dark web siendo vendida a quien fuera el mejor postor. Y hoy en día pues ya nadie se acuerda y todos están en su PlayStation jugando Fortnite sin saber que él compraba pavos
puede ser peligroso, porque yo espero Claro. que Sony haya aprendido la lección, pero sí. Bueno, el siguiente caso fue el de Guacamaya, y estos ya son más Ujú. recientes, los últimos tres son más recientes. Guacamaya, que ya lo hemos platicado un par de veces también en diferentes episodios, pero básicamente es un grupo hacktivista latinoamericano que expuso a ejércitos y corporaciones que le llaman extractivistas, ¿no? Que básicamente son como gobiernos y malas prácticas de gobernantes en México, Chile, Colombia, Perú, Guatemala y El Salvador, ¿no? Se filtraron 25 terabytes de correos y documentos de la Sedena solo en México, ¿no? Revelando que había pues vigilancia ilegal, corrupción, abuso de poder, ya saben, Lo normal. los mismos sabores de siempre, ¿no? Y Pero ahí pues era un estos, poquito más también el tema por los reporteros, ¿no? O sí, sea, que también lo justificaban de que querían evidenciar que para no variar justo. estaba toda la represión y la supervigilancia contra gente que quería, pues, dar una noticia más libre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, así fue. Entonces, esto fue 2022, 2023. Y pues sí, fue un escándalo que al final pues fue el famoso carpetazo, como le dicen aquí en México, que es pues está la carpeta abierta de investigación, la cerramos y hacemos como que no pasó nada y aquí nadie No pasó pasó nada. nada. No hubo forencia, no hubo investigación, no hubo explicaciones, simplemente fue como de sí, sí pasó, pero en unas semanas nos vamos a olvidar y nadie va a saber que esto sucedió porque no se va a volver a hablar del tema, ¿no? Calladitos nos vemos más bonitos. En 2000, ese fue un periodo de 2 años, el cuarto, que se llamaba ZigZag. Es un grupo que se autodenominó el Gay Furry Hackers, los Gay Furry Hackers, que básicamente atacaban instituciones conservadoras de Estados Unidos y laboratorios nucleares, ¿no? Que aquí es donde ya empieza la parte preocupante cuando dices, ay, güey, como que le están pegando a cosas que sí nos importan, ¿no? Entonces publicaron bases de datos enteras con mensajes políticos y un montón de datos que exfiltraron. Esto fue en el periodo del 2022 al 2024. Y la última, que fue precisamente 2023 y 2024, fue todas las filtraciones que se hicieron en Gaza, Myanmar y Rusia, ¿no? Fue un grupo que fueron varios, pero primordialmente fue un grupo que se llamaba GhostSec, así como fantasma de seguridad, que pues interviene cuando hay conflictos bélicos, ¿no? Que es como la bandera del hacktivismo que llevan. Un conflicto bélico, vamos a hackear infraestructuras gubernamentales y vamos a exponer que aquí están sucediendo violaciones de derechos humanos, que no se están respetando y que hay un abuso de parte de la autoridad o del gobierno de cada una de estas regiones. Y obviamente de igual forma se robaron los datos, los exfiltraron, los expusieron, pero lamentablemente pues no pasa mucho porque pues a la comunidad internacional se horroriza, pero pues los gobiernos autoritarios siguen siendo gobiernos autoritarios. Entonces, aquí pues no pasó nada, ¿no? No pasa nada. Ahora, motivaciones, dilemas y consecuencias. Aquí estamos lidiando en el hacktivismo con dos conceptos básicos, ¿no? Que es la justicia contra la ilegalidad. El objetivo puede ser muy noble, ¿no? Exponer abusos, corrupción, que no se están respetando derechos humanos y lo que tú quieras. Estas, Pero los métodos para poder obtener esta información o para poder exfiltrarla, muchas veces, o la mayoría de las veces, diría yo, pueden cruzar estas líneas legales de en dónde estás entrando y cómo lo estás obteniendo, ¿no? Los efectos colaterales que genera el hacktivismo, como ya les comentábamos con el tema del ULSEC, ¿no? Que todos van con la bandera de, porque tú hiciste esto mal, que básicamente a mí me suena como un pretexto de, me viste feo, te voy a pegar, ¿no? o es Básicamente, en como lugar las de estar marchas defendiendo. físicas, ¿no? Que Ajá, es correcto. Y pues afectar a terceros inocentes, como la base de datos de usuarios con tarjetas de crédito que filtraron. Pueden exponer datos personales o interrumpir servicios críticos, como pueden ser servicios de salud, servicios de energía eléctrica, que al final del día, no me acuerdo si
por ahí creo que lo platicamos hace, cuando estábamos hablando de la guerra de Ucrania contra Rusia, hace como 2, 3 episodios, Ujú. precisamente, ¿no? Que lo que estaban tratando de hacer era como afectar a los ciudadanos, ¿no? Ajá. Metiéndose Ujú. con el aire acondicionado y demás. ¿Por qué? Porque saben que esa es una forma de llegar a el gobierno, que es al que realmente quieren atacar. Entonces, pues sí, muchas veces, y ese es el gran problema con este tipo de ataques o con este hacktivismo, que hay muchas ocasiones, no todas, pero sí muchas ocasiones en las cuales la justificación para hacer las cosas es por el bien mayor, ¿no? Por un bien mayor. Sí, sí me voy a chingar a 40 güeyes, pero voy a ayudar a 100, ¿no? Entonces, los fines justifican el medio. Es como Ujú. también una de las banderas. Y a veces dices, güey, pero no se te Y ocurre al otra final de forma de cuentas, poder lograrlo. ajá, ahí entramos en el punto donde te estás haciendo justicia por tu propia mano. No quiere decir que sea legal, para empezar. O sea, estás atentando contra un sistema donde vas a tratar de exponer información de alguien que hizo algo mal sin denunciarlo de una forma, bueno, por la vía correcta. Puedes poner N cantidad de temas de, es que nunca van a resolver nada, es que, o sea, X y Y no trabaja como deberían, etcétera, pero no deja de ser un delito. Es Entonces, correcto. si lo analizas de un punto, pues sí, o sea, puedes tratar de exponer cosas que alguien, lo voy a poner en términos sencillos, alguien malo está haciendo, pero tú te estás volviendo el nuevo malo. Tú realmente no estás haciendo un bien a la sociedad. Es mi punto de vista en este tipo de casos. Y el segundo punto es que justo muchos se agarran de que, ay, estoy haciéndole un bien a la comunidad para hacer otras cosas todavía más ilegales, ¿no? Entonces, pues está muy padre la ideología de tratar de desenmascarar al malo, digamos, hacerle de Robin Hood, si lo quieres ver así, pero pues sigue siendo el malo, ¿Mm? quieras o no. No te vuelves uno más de los malos. Sí, por ejemplo, con todas estas exfiltraciones de datos, pues sí, o sea, son 25 teras. No creo que esos 25 teras completitos sean enfocados a corrupción y abuso de poder y demás, porque obviamente no se van a poner a revisar 25 teras de correos. O sea, un correo te puede pesar 2 kilobytes, para que se den una idea de cuántos correos fueron y cuánta información fue. Entonces, al final terminas exponiendo a un montón de gente que pues fue así como de, güey, pues qué pregunté, güey, ¿no? O sea, ¿yo qué hice, güey? Yo no hice nada, güey. Y ¿Y yo por terminan qué? embarrados, güey. Entonces, la percepción social es otro de los temas que entra en dilema, ¿no? Porque muchos los ven como héroes digitales, de, claro, porque estos güeyes luchan por una causa noble y la madre, pero siempre y cuando no me afecte a mí, güey, porque ya en cuanto me afecta a mí, ya es como de, ay, güey, eres un pinche criminal, güey. O sea, aquí no hay como de que héroes digital, eres un criminal, güey. ¿Por qué? Porque estás haciendo cosas ilegales y estás haciendo esto. Entonces viene aquí como el yin y el yang en la balanza de, pues verlos como héroes o verlos como, bien dice Luis, pues los nuevos malos, ¿no? Y obviamente los riesgos legales, ¿no? Que son muchísimos porque te pueden acusar de terrorismo legal, digital, te pueden hacer persecuciones internacionales, incluso, por ejemplo, pasar tiempo en la cárcel y demás, porque sí hay un límite o sí hay una barrera que cruzarla es ilegal, ¿no? Y entonces al final del día, y como se los hemos dicho un montón de veces, mucho del hacktivismo es las mentes maestras detrás de los ataques y demás que están gestionando y todo este rollo, que nunca los van a poder atrapar porque tienen protección por todos lados, ¿no? O sea, están protegidos, manejan proxies, VPNs, conexiones externas y demás, que rastrearlos es imposible, pero un chavito que se quiso sentir parte del movimiento porque está de moda, por verse cool o lo que tú quieras, que se está conectando desde el modem de la casa de sus papás, pues obviamente no tiene ninguna protección y nada más bajó un programa y le está dando clic porque así le dijeron que lo tenía que hacer para unirse al movimiento y verse cool. Y a esos son a los que agarran. Y como bien, Y eso es a lo que yo iba. como bien decía Paquito,
Y como siempre les ha dicho, o sea, si eres mayor de edad, pues ya eres hombrecito o mujercita y te puedes hacer cargo de tus propias cagadas. Pero si no, entonces a nombre de quién está el módem, la renta del internet y demás, pues a nombre de tus papás, de tu abuelo, del papá de tu amigo, desde donde estés conectando. Y ahí es a donde van a ir. Y ahí es a donde van a tratar de Y, justiciar a la gente. y acuérdense que es lo que ellos apelan o juegan mucho con ese concepto, ¿no? Con esa necesidad de pertenecer a algo grande. Esas son de las cosas que todo el tiempo ellos están como aprovechando, como lo dijo Peter muy bien, o sea, sentirse el chico cool o el chico malo porque según eres parte pues, de Anonymous, realmente tú no eres parte de Anonymous, tú eres el último escalafón de los escalafones y además vas a ser como Peter bien, la carne de cañón en el momento que suceda algo, eso es lo que tú vas a hacer, ¿no? O sea, vas a ser al que van a entregar porque pues tú fuiste pues el que estuvo ahí y pues tú la vas a pagar lamentablemente, ¿no? Que es lo Entonces, mismo que les... tengan mucho cuidado. es lo mismo que les decíamos con Sony. O sea, aquí ya no es quién la hizo ni quién la robó, sino quién la está usando. Órale. ¿A quién le Exactamente. podemos cargar el muertito? A este carnal. Órale. Sobres. Sobre este vamos a ir. Serge, bienvenido al streamcito. Saludos. Bueno, entonces, hacktivismo en América Latina. Eh, Hay una página, que es es una plataforma, que son, porque no es una página, o sea, no es una página web que ustedes puedan consultar a través de Google, porque está en la dark web, pero se llama Enlace Hacktivista, que básicamente es la plataforma de filtraciones, que obviamente pues casi todo lo que pasa en el día a día de hoy es inspirado en Wikileaks, que ya también hemos platicado un par de veces de eso, que fue la plataforma usada por Guacamaya. Entonces, Enlace Hacktivista es la plataforma en donde se publican todas estas filtraciones, que está enfocada en América Latina, ¿no? Ha sido utilizada por Guacamaya para difundir todos los documentos hackeados tanto de los gobiernos como de los ejércitos y demás. Y obviamente se accede a través de Tor en la dark web. Permite subir y consultar los documentos filtrados sin revelar la identidad del remitente y opera como un repositorio de archivos sensibles relacionados con corrupción, represión, vigilancia estatal o gubernamental, etcétera, ¿no? Todos los leaks que les habíamos comentado de la Sedena en México, de Chile, de Perú, de Colombia, de Guatemala, etcétera, todos están hosteados dentro de esta plataforma, ¿no? El uso típico es publicar las filtraciones que pueden ellos considerar como de interés público, porque hay muchas otras filtraciones que nunca vamos a saber, ni nos vamos a enterar, pero ya existen, ya fueron, ¿no? Ahí se pueden consultar los documentos relacionados con con todos estos como Temas. objetivos, temas, ¿no? Y Ajá. también, obviamente, esto lo hacen para facilitar la labor de periodistas e investigadores. Y hay que tener muchísimo cuidado porque es información que la mayoría, si no es que casi todas las veces, es extraída de forma ilegal. Entonces, estar en posesión de alguno de estos documentos representa un tema bastante problemático. Entonces, si ustedes son periodistas y demás, pues tengan mucho cuidado en cómo usan esa información y al citar fuentes y demás, porque si no, pues por ahí les puede caer el Pegasus y estar siendo Es vigilados por andar correcto. jugándole, ¿no? De curiositos. De curiosillos, digámoslo así, ¿no? Otros casos regionales que se han dado en Chile fue una filtración que se llamaba de carabineros a través de Paco Leaks. El Paquito, haciéndose famoso. En Guatemala hubo ataques a las mineras y al gobierno, esto a través de activistas ambientalistas. En Colombia fueron filtraciones del SMAD y de contratos estatales. Y en Venezuela, que digo, ya ni siquiera vale la pena hablar mucho de Venezuela porque la cantidad de injusticias y cosas del gobierno ha sido apilándose, pero bueno, Eso. fueron ataques a portales oficiales denunciando censura en el país, ¿no? Y bueno, obviamente el tema de la represión, que siempre se hace una persecución judicial y se criminaliza el activismo digital. ¿Por qué? Porque otra vez,
muchas de estas actividades o de estos casos son voy a dejar de usar esa palabra, güey, porque se me traba la Perpetuados. lengua, güey. Perpetrados. Es, por Realizados. realizados. Ahí va. Repeat after me. Realizados. Vamos a buscar sinónimos. Perfecto. Realizados, ¿no? Realizados. A través de métodos ilegales. Entonces, ¿cómo se protegen los gobiernos y los activistas? Pues hoy en día los gobiernos y las instituciones, que no sé si se protegen o se deberían de proteger, más bien sería la frase, ¿no? Tendrían que utilizar firewalls avanzados, los famosos WAFs, que son los Web Application Firewalls, y también las famosas CDNs. El CDN es el Content Distribution Network, que básicamente ayuda para, sobre todo, enfocarse en los ataques de distribución de negación de servicio, los DDoS, para que no les bajen la página, el servicio y demás, ¿no? Tiene que haber una segmentación de red y un monitoreo constante, siempre se los hemos dicho. Por favor, per favore. Y también tiene que haber un plan de crisis mediática, que básicamente es lo que se le llama el Business Continuity Plan, ¿no? Que es como de recuperación de desastres, de qué pasa y cómo podemos continuar con el negocio o con la operación si llega a suceder una catástrofe y demás. Todo esto debería estar muy bien documentado y presente dentro de empresas y gobiernos, pero muchas veces pues no están, ¿verdad? Ahora, los activistas generalmente a través de lo que ya hemos platicado del OPSEC, que es tener una identidad separada, ¿no? De mi labor como activista o como periodista o como investigador y mi vida personal completamente separadas, no tiene nada que ver, no hay forma de relacionarlos. Navegación segura, que ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en esto. Cero uso de cuentas personales, esto es importantísimo. Y herramientas para cifrar correo electrónicos, VPNs, navegadores seguros, limpieza de metadatos, que también ya les platicábamos en el episodio anterior de los famosos metadatos que se utilizan para poder rastrear y identificar a las personas. Entonces, ahora vámonos con las herramientas que se utilizan generalmente para todo el tema del hacktivismo. Las técnicas y herramientas comunes, el más común que fue utilizado precisamente desde los primeros ataques de Anonymous fue el famoso ataque de negación de servicio, el Denial of Service, que ya escaló y ahora se llama DDoS, que es el ataque de negación de servicio distribuido, ¿no? Esa es la traducción del inglés al español, que básicamente es saturar los servidores para dejarlos inoperables y se utiliza para poder bloquear el acceso a sitios de gobiernos o empresas. Entonces ese es el ataque más común, el más sencillo, el que cualquiera puede ejecutar a través de un clic en una herramienta y estar mandando 2, 3, 4, 5 millones de peticiones a un sitio web hasta que el sitio web es como de, güey, ya no puedo con tanto, me rindo, me duermo, güey. Y entonces es cuando bajaban los sitios de las empresas y los gobiernos. Cuando en ese entonces todavía no existía nada de protección realmente específica, digámoslo así, ¿no? Había ciertas protecciones un poco arcaicas a través de balancear las cargas y distribuir y demás, pero era como que usando un montón de herramientas y a manita hacer las configuraciones. Hoy en día ya hay herramientas específicas como los que les decíamos del WAF o del CDN para poder proteger de este tipo de ataques. Después estaba el que también se volvió súper común, el famoso defacement, que el defacement es modificar la página principal de un sitio para dejar un mensaje político. Entonces lo que hacían era... Esa fue de las primeras, ¿no? Sí, hackear la página y este sitio ha sido tomado por Anonymous para advertirles que están haciendo un uso ilegal de esto, estos derechos no se están respetando y bla, 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 ¿no? Y sí, creo que yo creo que fue primero el defacement y ya después el denial of service. O muchas veces era como que a la par, ¿no? Porque tumbaban la página y ya que estaba tumbada, por ahí hacían el famoso defacement. Yo me acuerdo que en el defacement teníamos una página muy famosa que se llama Zona H, en donde podías seguir viendo todos los históricos que de hecho creo que los guardan. Los históricos de los defacement de páginas principales.
y ahí puedes tú buscar gobiernos de todo el mundo, México, bla, bla, y siempre han estado ahí como muy a la par o muy a la mano, Como el archivo de pues, de lo que se puede trofeos. hacer con... Ajá, ajá, pues porque supuestamente, yo siempre he dicho que antes por lo menos sí se respetaba como a los hospitales y había como un respeto de caballeros De Un ante la código vida, de pues, ¿no? guerra. un código de guerra exactamente que yo hoy creo que ya no se respeta porque ya ha habido casos o sea que ha habido casos tanto para bien como para mal en donde se han ransomwareado hospitales, pero tan pronto como se dan cuenta, hay algunos que siguen honrando esto y dicen, ¿sabes qué, carnal? Perdón, la regué, con un hospital no me voy a meter y les regresan como la información, ¿no? Pero hay gente un poquito con menos escrúpulos o no sé cómo de Sí, sí, sí. decirlo, o menos Más culé honorable, que dicen, a mí me vale más, yo sí te voy a cobrar pues por por esto, regresarte. porque Ay, yo la neta, a mí sí me es un negocio que me pague seas quien sea, seas un hospital, no importa si es un centro de atención para personas con cárcel o algo, yo quiero lana, ¿no? Entonces, como que sí se ha roto también esa caballerosidad ante estas situaciones. Pero bueno, ujú. eso es Eh, romanticismo. exacto. Eso ya está en el pasado. El famoso hack and leak, que básicamente es exfiltrar información, obtener correos, documentos, media, etcétera, y filtrarlos, ¿no? A través de plataformas como Wikileaks, Enlace Hacktivista y demás, ¿no? Como han salido pues a lo largo de los años un montón. El ransomware político, que Uh, básicamente es el cifrado de datos y lo que ellos buscan no es un retorno de inversión, digámoslo así. No buscan lana, no buscan dinero, sino lo que buscan es que se difunda un mensaje, ¿no? Entonces lo que hacen es meten el ransomware, cifran todo lo que es de esta corporación, esta entidad de gobierno, lo que sea, y lo único que hacen es tratar de difundir el mensaje que quieren que se exponga en lugar de pedir pues dinero, es correcto. ¿no? Ahora, en cuanto a herramientas, el tema o el principal es Tor, que cuando hablamos de la dark web explicamos un poquito más a detalle lo que es Tor, pero vamos a dar una explicada así por encimita para los que todavía no han visto ese episodio. Y Tor es básicamente las siglas en inglés de The Onion Router. Y lo que significa es una tecnología que te permite acceder básicamente a la dark web, te permite navegar de forma anónima y privada para proteger tu identidad, tu ubicación y el tráfico digital, ¿no? Recordemos que esto no es un explorador, no es como me meto a Google Chrome y yo empiezo a navegar, etcétera, ¿no? O sea, la principal diferencia es todo lo que ustedes pueden acceder a través de un navegador tradicional, llámese Chrome, Firefox, Edge, Mozilla, Safari, lo que ustedes quieran, son páginas que están indexadas, ¿no? O sea, están ahí abiertas y publicadas para que todo mundo pueda tener acceso y ese es el objetivo, que la gente pueda tener acceso a esas páginas. Ahora, la dark web, sin romantizarlo y sin hacerlo el famoso mito y demás, tenemos un episodio específico donde nos metemos más a fondo, lo pueden ir a ver. Pero básicamente la dark web es todo lo que no está indexado, ¿ok? O sea, todo lo que no está en un servidor, en un GoDaddy, todas estas páginas famosas donde ustedes hostean sus blogs, sus páginas de la empresa y demás, todo lo que no está hosteado o indexado más bien, está en la dark web. Y es complicado buscar información en la dark web, ¿ok? Entonces, recomendado, la verdad es que creo que la curiosidad sí puede matar al gato, entonces, pues, si no tienen un propósito específico, como se los dijimos en ese episodio, no vale la pena meterse nomás a No jugar se porque sí. metan. Ahora, ¿cómo funciona Tor? Básicamente lo que hace es redirigir tu conexión a través de múltiples servidores alrededor del mundo y cada uno de estos saltos que va dando va cifrando los datos para que no sea posible hacer un trace o como identificar de dónde está viniendo ese tráfico. Entonces, ¿por qué se llama The Onion Router? Porque precisamente funciona o usa un modelo que le llaman las capas de cebolla, ¿no? Que es como lo que siempre les hemos dicho de la seguridad. Cada nodo solo puede descifrar
una parte del camino sin conocer el origen y el destino final. Entonces por eso es que esta como conexión en capas es lo que permite que no pueda ser traceable o que no pueda ser identificada la conexión. Entonces, realmente, ¿para qué sirve? Para navegar anónimamente. Es ideal para periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, personas en países con censura, ¿no? Para poder acceder a la dark web, porque como ya les hemos dicho, a la dark web única y exclusivamente puedes acceder a estos sitios Onion que solo están disponibles a través de Tor. Evitar rastreadores y vigilancia. También impide que un gobierno, proveedores de internet o grandes empresas te puedan seguir, ¿no? O sea, no hay cookies, no hay nada por el estilo que puedan estar haciendo un seguimiento de lo que estás haciendo en Tor. Y también para poderte proteger en redes públicas, ¿no? Si te conectas desde un café, aeropuerto, etcétera, pues Tor añade una capa de privacidad pues bastante robusta. Ahora, no es 100% infalible, porque la gente cree que es como que un paseo en el parque y tampoco es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú usas Tor y te logueas en tu Facebook, pues el anonimato ya no existe, ¿no? Entonces, obviamente no es el típico navegador bonito, ¿no? Rápido, que te da toda la información de primera mano poniendo 2, 3 palabritas, sino que tú tienes que conocer el lugar indicado, la dirección a la que tú vas a llegar. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, generalmente, pues es más feo, es más lento, no tiene una interfaz tan amigable, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente este cifrado, pues añade latencia y añade lentitud, digamos, por estos múltiples saltos y hace que la navegación sea mucho más lenta que la navegación tradicional, ¿no? Tor sí te protege el tránsito de datos, pero si tú descargas archivos o tú revelas tu identidad en cualquiera de estas páginas, en cualquiera de estas cebollitas, pues obviamente ya estás expuesto. Y estos archivos, pues no hay, o sea, Tor no te va a decir de que, yo tengo mi antivirus que te voy a escanear, güey. O sea, si tú quisiste descargar ese archivo, tú te haces responsable de lo que ese archivo tenga y lo que estás bajando. Entonces, por ejemplo, si vienen países en los que ciertas noticias o ciertos sitios están bloqueados, pues a lo mejor sí podrían utilizar Tor para poder acceder a este tipo de información, ¿no? Pero la verdad es que creo que pues los que nos están viendo no creo que vivan en países donde este tipo de cosas sucedan. Y sí, pues ahí está una herramienta que ustedes pueden porque nos pueden ver. utilizar, ¿no? Exactamente, porque nos pueden ver. La siguiente herramienta es el Tails OS, que básicamente es para operar sin dejar rastros. El Tails OS es el acrónimo de The Amnestic Incognito Live System. ¿Qué es básicamente, no? O sea, estos términos rimbombantes que le ponen de repente a las cosas. Es un sistema operativo portátil que fue diseñado para preservar la privacidad y el anonimato. Generalmente lo puedes ejecutar desde una memoria USB, un disco duro externo, un DVD, un CD, lo que tú quieras. Y no tienes que instalar nada, ¿ok? No hay nada que se instale dentro del disco duro. En cuanto tú apagas el equipo, bye. No dejó rastros de nada. Entonces es un sistema operativo que está basado en Debian Linux y incluye ya las herramientas de privacidad como puede ser el Tor Browser, GPG, Betacrypt y demás. Todo el tráfico de internet pasa por la red de Tor y también tiene un modo amnésico que es que, o sea, lo traduje al español, pero pues, no suena tan chido en español. Que básicamente lo que significa es que no guarda archivos ni historial entre todas las sesiones que tú estés ejecutando ahí. ¿Ok? Ahora, si hay una forma, si tú quieres que se recuerde, que le llaman el Persistent Storage, que es así, como almacenamiento persistente. Pero esto lo tienes tú que configurar de forma manual, como o sea, funciona al revés de como funciona el internet tradicional, ¿no? Que aquí tú le tienes, oye, güey, no me guardes las cookies, no quiero que tú estés haciendo seguimiento. Aquí es al revés, aquí no te guardo nada, si tú quieres que te guarde, me avisas y entonces lo hacemos, ¿no? Y obviamente pues es ideal para periodistas, activistas, informantes y pues obviamente pues los hacktivistas, ¿no?
Y el uso típico pues es acceder a internet desde lugares hostiles sin que puedan ser rastreados, compartir o filtrar documentos sensibles, navegar de forma segura desde lugares públicos como pueden ser aeropuertos, cafés, hoteles, lo que sea, ¿no? Y generalmente las dos herramientas de comunicación que se utilizan es Signal o Telegram. Y también Onion Share o enlace hacktivista para hacer la exfiltración de datos. Entonces, ya que tienen ahí su paquetito de datos, generalmente hoy en día ahí es a donde lo suben. Y pues realmente aquí pues es una cuestión de percepción para cada quien, ¿no? O sea, es dejar la conversación abierta a todos ustedes que nos están viendo y escuchando, que pues si realmente hackear por justicia es justificable, o sea, si el fin sí justifica el medio, y en dónde realmente está esta línea entre la protesta y el crimen, ¿no? Donde trazamos esa línea de, bueno, hasta aquí, pues si era protesta, aquí ya no, aquí sí ya es un crimen, ¿no? Esa delgada línea gris, que muchas veces no es delgada, sino muy gruesa, es lo que realmente, pues nos trae con este tema. Y la otra, desde el otro lado de la moneda, es los gobiernos que usan el hacktivismo como una excusa para poder censurar. Entonces, pues tenemos de los dos lados, las dos caras de la moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque también muchas veces es como de, no, güey, es que como se están acá y se quieren meter a los servidores y demás, vamos a bloquear el acceso a cualquier sitio que esté fuera del país. O vamos a bloquear el acceso a estos servidores. O vamos a bloquear acceso a estas aplicaciones, ¿no? Como obviamente suele pasar, ¿no? Así como muchos hacktivistas disfrazados buscan una excusa o una justificación para poder realizar sus ataques, pues el gobierno también utiliza estos mismos argumentos para censurar y para bloquear y para restringir. Entonces, el hacktivismo sí es una expresión política muy poderosa, pero también es peligrosa para muchas partes, ¿no? Terceros que se pueden ver afectados, para los propios hacktivistas, si no tienen el cuidado requerido, ¿no? O los hacktivistas que van manejando por ahí y no tienen pues una ética, digamos, una ética dentro de la no ética del trabajo, ¿no? O sea, como comentaba Paquito, atacar hospitales, atacar como población sensible, o pues hacer uso ahí como pues de medios que no son o que no van con la causa principal por la cual se estaban ejecutando estos ataques, ¿no? Entonces, la pregunta que vamos a dejar abierta es, ¿realmente depende del contexto, la intención y el método para definir si es heroísmo o es delito? ¿O tenemos que ser rigurosos con la ley es la ley, mi carnal, y la rompes, la cruzas, es un crimen? Yes, es ¿Tú qué correcto. opinas, Paquito? Yo creo que el problema es cuando yo creo que ahí es el sentido, como decía bien Luis, como de justicia, ¿no? O sea, vas a querer hacer justicia por tu propio criterio y es algo que siempre discuto con mucha gente, ¿no? Realmente la justicia no existe, la justicia es algo muy objetivo, ¿no? Porque para lo que desde tu punto de vista puede ser justo, desde el otro lado de la moneda puede ser una injusticia y él al querer hacer justicia porque tú le estás haciendo una injusticia, él te va a hacer una injusticia a ti y es un cuento pues de nunca acabar y entonces te metes mucho en estos sentimientos de nacionalismo, pertenencia, es que no se vale, o sea, como que son muchas cosas muy complejas que yo creo que este tema de el hacktivismo se aprovecha y obviamente tratan de abusarlo como ya lo dimos en algunos otros pudiera considerarse de, bueno, pues tienen razón el pelear por la censura, ¿no? Que fue lo que pasó en países como Ucrania u otros lados que querían censurar, o el mismo China, ¿no? Pero ahí te preguntas, por Egipto ejemplo, también, oye, ¿no? o Egipto, pero te preguntas, oye, ¿y por qué si Anonymous pelea tanto por un tema como de censura? ¿Por qué no ataca a una China?
a China nunca se ha, o bueno, yo no recuerdo que los hayan como puesto Sí, no, yo contra las tampoco, güey. cuerdas. ¿Por qué? Pues porque es de Great Wall of China. O sea, China es como nuestro principal malo occidental de que "Oye, es que hacen mucho surveillance y no sé qué. ¿Y dónde está nuestro héroe con capa? Digo, lo vuelvo a decir, yo creo que es una... pero pues si haces, o sea, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿en dónde están esos grupos que apelan por los derechos humanos contra una China, ¿no? O sea, como que también te Sí, hace se dudar un vuelve poco. selectivo el pedo, ¿no? Exactamente, porque pues al final es lo que ellos pueden hacer y vuelvo a decir, creo que está bien, ¿no? O sea, yo también creo que no puedes pelear contra el todo, pero esconderte bajo una bandera, híjole, yo creo que debe ser un poquito complicado nada más. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero ¿Tú, bueno, Luis? pues es lo que es, sí. Pues yo creo que lo mencionaste bien hace rato. O sea, a final de cuentas, sigue siendo un crimen. Eso no va a cambiar, ¿no? El que te metas a un sistema ajeno sin pedir permiso, sigue siendo un crimen. La segunda parte es, a final de cuentas, tu motivo, tu motor para hacer eso, pues tiene una causa, ¿no? Estás tratando de escudarte en una causa y esa línea en donde realmente quieres atacar a la institución o al gobierno únicamente exponiendo la información de los verdaderos culpables, pues, ok, va. Pero ya cuando empiezas tal vez a afectar a otras personas, es donde ya estás cruzando esa línea y ya no lo estás haciendo tal vez por un sentido, y lo estoy poniendo entre comillas para lo que nada más están escuchando, de justicia. O sea, ya estás atacando más para tu propio beneficio, ya encontré esto, pero tráete toda la base de datos, no importa. Le exponemos y a ver a quién le pega. Entonces ya no le estás pegando a uno o dos, ya le estás pegando a un grupo mucho más grande, donde muchos de ese grupo pueden salir manchados siendo completamente inocentes. Entonces, esa línea, pues sí debe ser cuidada en ese tipo de sentidos. Repito, sigue siendo un crimen, pero a final de cuentas, si cruzas una línea donde estás exponiendo a más gente o afectando a más personas o entidades de las que deberías, pues ya no se vuelve un sentido de justicia, sino ya te vuelves alguien que está exponiendo información que no debería para la causa que estás diciendo. Sí. O sea, y recordemos que, o sea, al final del día es el mundo digital, pero pues también es como si lo traduces a la vida real, ¿no? O sea, güey, voy a saltar un lugar porque esa persona está lucrando y está cobrando excesivamente las papitas, ¿Qué? ¿no? O sea, si lo trasladas como a ese plano un poco más absurdo, un poco más simple, ¿no? Que dices, o sea, sí, ¿no? Como decía Paquito, para mí es una injusticia, pero pues, para ese güey es justo porque ese güey está haciendo su chamba y ese güey está haciendo eso, ¿no? O sea, son cosas como simples sin meternos como mucho al tema político y demás, porque ahí es donde realmente el hacktivismo se vuelve gris, ¿no? O sea, si el fin realmente justifica el medio y justifica llevarse entre las patas a quien te tengas que llevar con el fin de hacer el bien común o el bien mayor y exponer este tipo de información o tumbar este tipo de sistemas y demás para hacer como este esta declaración, ¿no? De güey, estamos luchando por esta causa, cámara, vamos. Entonces, pues sí, creo que el área es demasiado gris, creo yo, ¿no? Y Uy, muchas veces, lamentablemente, esta área gris se convierte en un área negra porque pues empieza a haber otro tipo de intereses y otro tipo de personas que no necesariamente están luchando por la causa, sino están justamente viendo qué tipo de beneficio propio pueden tener. Y al final del día, muchos de los embarrados que salen en estos casos, a los que atrapan, a los que consiguen rastrear y demás, pues son los que menos tuvieron que ver, ¿no? O sea, al final del día es
como en cualquier tipo de guerra, pues los soldados es la carne de cañón, ¿no? Ujú. O sea, los presidentes, los gobernantes, los mandamases, los generales, todo, pues están todo desde una sala de conferencias, seguros, protegidos, ejecutando, dando órdenes, si va, no va, ¿no? Pero al final del día los que pagan los platos rotos, pues es la carne de cañón, que son los Es soldados, que es la correcto. gente que pues a lo mejor está menos preparada y por la razón que ustedes quieran, ¿eh? Porque están Sí, comprometidos con claro. la causa, con la nación, con la declaración que están haciendo o lo que sea, pero creo que sí, pues son temas que, pues si alguien se quiere echar el round, que se lo echen ellos. Entonces no se metan en este tipo de tendencias de, ay, güey, yo me quiero sentir un hacker, güey, ¿no? Y yo quiero ser parte del movimiento porque sí, vamos, hey, ¿no? Y entonces al final del día, pues a los manifestantes que golpean, pues son los que fueron ahí a dar la cara. No van a golpear a la mente maestra que está detrás de toda la manifestación desde su casa, únicamente moviendo los hilos de, a ver, mándame estos güeyes para allá y manda estos para acá y que ahora hagan esto y que ahora hagan lo otro. Entonces, mi única recomendación es no se metan en donde no los llaman. Hay muchas otras formas de poder apoyar una causa que estar nada más, que también es otra, no únicamente es el hacer, sino también estar de habladores en redes sociales y demás, porque es la forma más fácil de empezar a ser targeteado. ¿Por qué? Porque, a ver, este canal está hablando mucho de esta causa y de que está haciendo esto y de que lo está promoviendo y de que está por aquí y por allá, entonces empiezas a tener un foco que no Bien. necesariamente quieres tener, ¿no? Empiezas a tener como este objetivo en la espalda de, pues mira, como que este carnal suena como que algo tiene que ver y tú pues nomás le estabas haciendo al yo soy un buen ser humano que apoya todas las causas nobles y puedes salir embarrado sin deberla ni temerla, ¿no? Entonces, pues sí tengan mucho cuidado con este tipo de situaciones y traten de, pues si no saben y si no tienen el conocimiento necesario para poderse cuidar ustedes, pues no lo haga, compa, ¿no? Por favor. Es correcto. Y recuerden, hackear por una causa puede tener muchas caras. La cuestión es, ¿cuál eliges tú? Exactamente. Recuerden que si tienen temas, si quieren proponer algún tema, tienen alguna duda, quieren alguna aclaración, comentario o lo que sea, lo pueden hacer a través de todas nuestras redes sociales. Día Cero Ciber, el ciber es con Y, en todos lados estamos igual. Entonces ahí nos pueden encontrar y ahí nos pueden hacer llegar las propuestas de temas o si quieren que hablemos de algo en específico, particular, dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, nos los pueden hacer llegar a través de redes sociales. Procuramos checar todo antes del episodio para que lo que ustedes nos dejan por ahí lo podamos platicar en el episodio de la siguiente semana. Y si es un tema, pues prepararlo y meterlo dentro de la agenda de los temas que ya tenemos por ahí calendarizados. Espero que se la hayan pasado chido. Nos estamos guachando, muchachones. Pásensela chévere, bacano. Y nos estamos guachando la siguiente semanita. ¡Vámonos! ¡Vámonos!